En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos. Desde hoy se suma a esta mesa la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, ¿qué tal? Buen día a la audiencia y acá lista para empezar ya. Así mismo, y ya me confirman desde producción que está en línea nuestro entrevistado de hoy, a quien agradecemos también el contacto. Él es el doctor José Carlos Martín Capercholi, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. ¿Cómo estamos, José Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Sí, muy buenos días, Otto, a toda la audiencia de la mesa y a toda la audiencia de Radio 1000. Muchas gracias, José Carlos, y tenemos muchísimo que abordar contigo, y de hecho quiero empezar por ir de alguna manera en un contexto más global y después ir aterrizando por temas que hacen y atañen al día a día y que fue de hecho noticia, como la política arancelaria anunciada por Donald Trump. Pero primeramente me gustaría, José Carlos, que compartieras con nosotros cómo está el mercado de la carne y si lo vemos justamente desde Paraguay para el mundo. Claro, muchas gracias por la pregunta. Nosotros realmente estamos trabajando de una manera muy decidida en la búsqueda de diferentes mercados para nuestra carne, no solamente bovina, sino para también los otros tipos de proteínas. El año pasado fue un año donde hemos recibido como nunca auditorías de otras especies, llámese carne porcina y también carne avícola. Sí. Estamos nosotros mirando y viendo un poco la demanda mundial, esa demanda que ha aumentado de manera considerable en los últimos años, ¿no? Especialmente liderada por lo que es China. Sí. Nosotros estamos un poco fuera de eso, porque como se dice diplomático que no está dentro de esta entrevista. De igual manera hemos aumentado de manera muy considerable nuestras exportaciones. El mercado sigue estando muy demandado y bueno, hoy con la mejora en la diversificación de los mercados producto de la habilitación a Estados Unidos, Canadá, también se ha avanzado mucho en México, Singapur, Corea, Japón. Se puede decir que bueno, la proteína paraguaya, especialmente la carne bovina, está realmente muy demandada y hay muchas oportunidades en varios mercados. José Carlos, le pido a los compañeros que me den el soporte de la primera placa, que es justamente la información que dio a conocer SENACSA recientemente sobre la exportación de carne bovina por destino desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2025. Y aquí estamos viendo que Chile sigue liderando como el principal mercado justamente del Producto Nacional. José Carlos, hay una reconfiguración, si lo miramos también desde una mirada más amplia. ¿Eso es así, José Carlos? Sí, así mismo. Ustedes saben que Chile, primero por hábito de consumo, va a ser todavía por muchos años más el principal mercado de la carne paraguaya, ¿verdad? También por la compensación que tienen los cortes, ¿verdad? El tipo de consumo, y también el momento de la compra lleva mucho porcentaje de cada canal, ¿verdad? Uno sabe que Chile más o menos un animal puede aprovechar casi 125 kilos de carne en 20 cortes al mercado chileno. Así es. También estamos, y que también por Paraguay, un país mediterráneo, en ese sentido es realmente cómodo desde el punto de vista logístico, entendiendo que la decisión de vender lo tiene el sector privado industrial, ¿verdad? Nosotros damos todas las condiciones para que el producto pueda ser exportado en cortes, en tipos de cortes, en si es porcionado o no es porcionado, pero no al final la decisión lo tiene el sector privado.
y creo que los números hablan por sí solos, donde el sector privado se siente cómodo exportando a Chile y hace una buena compensación también de la carcasa faenada. Ada. José Carlos, ¿y qué papel juega Estados Unidos dentro del esquema del mercado? Y realmente ahora Estados Unidos el año pasado el año pasado estudiar el primer trimestre del año pasado versus este primer trimestre sería un poco desfavorable, porque obviamente hemos tenido, si miramos primer trimestre versus primer trimestre, hemos tenido casi un crecimiento del 300%, ¿verdad? Porque ustedes saben que enero, febrero y marzo fueron algunos cortes de prueba y realmente el volumen interesante se vio a partir de mayo, junio, julio, ¿verdad? Estamos realmente trabajando muy bien con Estados Unidos, estamos preparándonos para la primera auditoría después de esa habilitación. Hay que recordar que Estados Unidos la última vez que vino a Paraguay fue en julio del 2022 y bueno, nos estamos preparando para la auditoría en julio del 14 al 28 que se va a tener en Paraguay, que va a ser la primera auditoría post habilitación de la carne bovina. Así que ustedes se pueden imaginar un poco los niveles de alarma que estamos acá trabajando para que no haya ninguna duda y que podamos garantizar esto, porque yo siempre voy a tratar de llevar un poco al agua a mi molino, en el sentido de que creo que uno de los logros más importantes que conquistó a nivel de posicionamiento internacional, no solamente la carne bovina, sino también el Paraguay en los últimos años con esta habilitación. José Carlos, guiándonos justamente con esta lista que compartieron desde SENAC, sabemos que Rusia está como bajando ciertos escalones, obviamente hacia atrás, y hay algunos países también que de alguna manera van ganando terreno, y te quería preguntar puntualmente cómo están viendo el mercado asiático, obviamente excluyendo China de todo este componente. No, nosotros hay que ser franco, ¿verdad? Sí. Nuestra llave en Asia es Taiwán, ¿verdad? Sí. Uno mira los números de Taiwán, también hemos crecido. Hay que recordar que en Taiwán hace 7 años se exportaba 35 millones de dólares. Este año queremos llegar a los 300, ¿verdad? Obviamente tiene un techo, porque son un mercado de 27, 28 millones de habitantes, ¿verdad? Y que también tienen otro tipo de consumir, de tipo de consumo, y obviamente también al tener un alto valor adquisitivo, también hay aportes premium, especialmente el enfriado que viene de Australia o de Estados Unidos está realmente entrando de manera importante. José Carlos, ¿hay una cuota que sigue Paraguay para determinados mercados, a modo de compartir con la audiencia y poder entender también la posición que tiene el país con respecto al mercado de la carne a nivel internacional? No, te escucho un poco entrecortado. Posición. Hola, ahí me copias bien, José Carlos. Sí. No, te consultamos sobre si Paraguay cuenta con alguna cuota que debe de respetar para determinados mercados, y si pudieras compartir, por favor, con la audiencia justamente de cuáles estamos hablando y cómo está. Nosotros tenemos la cuota de Colombia, tenemos la cuota de la cuota Hilton, que creo que más conocen, ¿verdad? Tenemos también la cuota de Estados Unidos, que se acaba este año, creo que se acabó el 14 de enero, ya se acabó en las primeras 2 semanas, la cuota se llenó. Y después de otra cuota, bueno, ahora viene la negociación grande de la Unión Europea, donde vamos a tener una cuota también con ventaja arancelaria. Y esas son las cuotas que conozco. Creo que Canadá también tiene una cuota. Que mucho no se traduce. Entiendo que ahora mucha preocupación por lo de Trump. Sí. Básicamente los aranceles sufren, si bien te da cierta competitividad en tus productos, pero no sufre el productor primario de exportación, sufre el consumidor final en los países, ¿verdad? Entonces, el año pasado Paraguay pagó 38 millones de dólares, más o menos 500 mil dólares, sí. Pero Paraguay, o sea, el importador americano pagó 38 millones de dólares en concepto de aranceles, ¿verdad? Por importar la carne paraguaya, ¿verdad? Se vio reflejado eso en nuestra competitividad, en nuestras exportaciones, no, ¿verdad? Si aumentamos, triplicamos nuestro pronóstico de exportación.
porque nosotros hablábamos que querer exportar 10.000 toneladas y llegamos casi a 27.000, ¿verdad? Sí. Entonces no hubo, si bien se pagaron 38 millones de dólares, es lo que el número que sale, nosotros no respetamos porque es un tema del proceso de desaduanización del producto por un importador americano, ¿verdad? Tampoco la industria, porque la industria dice: yo te voy a pagar, no sé, puede poner un número 5 por este producto, y bueno, yo ya me veo con los aranceles internos, ¿verdad? No. Entonces, yo creo, porque obviamente se habla mucho de lo que pasó la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que es como fuimos los más beneficiados yo también no quiero, bueno, Paraguay, así como los otros países de Sudamérica, hemos recibido 10% de arancel, ¿verdad? Si bien el arancel hoy llega a 36%, número importante, sí, como todos tuvimos ese mismo porcentaje, más aún la necesidad de carne de Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos está muy demandada la carne, están con el stock ganadero por los mínimos y con el precio muy muy alto, ¿verdad? Entonces se vuelve muy importante ahí nuestra carne, ¿verdad? Puede ser una oportunidad para Paraguay, porque cuando Argentina y Uruguay utilicen toda su cuota de 20.000 toneladas que ellos tienen ya de más de 30 años inclusive, ahí vamos a tener iguales condiciones del 36%. Eso se daría, históricamente se da en mayo más o menos. Entiendo. Entonces ahí puede ser que con la misma, bajo el mismo arancel de 36,5%, ahí es donde nosotros podemos tener una oportunidad, porque nuestra carne es más competitiva en ese sentido, ¿verdad? Entonces estamos mirando esto muy de cerca porque hay mucha incertidumbre. Lo que pasó, te comento lo que pasó ayer nomás con Taiwán. Sí. Taiwán, Estados Unidos le puso 32%, entonces creo que Taiwán está decidiendo quitarle todo el arancel a todos los productos americanos. Entonces eso ahí también incluye la carne que tiene 20% de arancel, entonces eso no va a apretar en Taiwán, ¿verdad? Entonces es muy complejo el escenario, porque hay otros efectos indirectos, ¿verdad? Claro. Que eso tenemos que ir mirando en medio por día, se va analizando eso, ¿verdad? Pero este efecto directo a Estados Unidos no creo que sea muy grande. Siempre en nuestro objetivo este año era doblar un poco la exportación, llegar a las primeras 50.000 toneladas de carne a Estados Unidos, y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver si llegamos a las 50.000, si llegamos a las 40.000, pero de igual manera va a ser un crecimiento comparado al año 2023, eso seguro, ¿verdad? Si pasamos también la auditoría sin ningún problema, porque eso es un tema muy importante. También Paraguay tiene todas las plantas que están habilitadas para Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es una confianza muy grande que nos dio el Departamento de Agricultura del SENASA, y una garantía y confianza, ¿verdad? Así que tenemos que seguir trabajando en eso, ¿verdad? José Carlos, muy interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros, y necesitaría nada más algunas precisiones. Hablabas de esto de que no ven, de acuerdo con los antecedentes, que impactaría, vamos a decirle, en la comercialización que hace Paraguay en los Estados Unidos. ¿Tienen algún anuncio oficial de cuándo entraría a regir este 10% adicional que se le aplica a lo que ya tiene luego de arancel? Ya está. El 5 de abril a las 12:01. ¿Y cómo están los productores? ¿De repente nos acercaron a ustedes o incluso a la industria frigorífica a conversar? Hay un clima, creo que hay un clima de incertidumbre total, sí, pero después todos coincidimos que puede ser una oportunidad, ¿verdad? Claro. Si esperábamos, si nos ponían 30% a nosotros y 20% a Brasil o 10% a Brasil, ahí podría ser, pero estamos. Yo definí esto como un equilibrio, ¿verdad? Entonces, como estamos todos otra vez equilibrados bajo ese mismo porcentaje, la oportunidad todavía sigue siendo casi igual para todos, ¿verdad? Ya que el país va a tener que importar más. Lo que sí creo es que va a causar una inflación en Estados Unidos, ¿verdad? Yo sí, creo que es un poco del libro el concepto que tengo, ¿verdad? Pero
también todos coinciden y todos los diarios mundiales que he escuchado que esto puede causar una inflación, especialmente en alimentos, ¿verdad? José Carlos, ¿y aquel conflicto que se había tenido con el Congreso o parte del Congreso de los Estados Unidos se llegó a destrabar y que de alguna manera hablaban de inhabilitar la importación de carne paraguaya en el mercado de los Estados Unidos? ¿Cómo quedó eso? No, ese voto nosotros, cuando salió ya la media sanción, sí, nuestra estrategia fue que muera ahí. No, que no se trate, porque sabíamos que no teníamos los votos, si eso llegaba íbamos a perder seguro. También teníamos certeza que el gobierno de Biden en ese momento iba a vetar esa ley, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, porque también Estados Unidos estuvo casi todo el año pasado en campaña electoral, ¿verdad? Gracias a Dios, yo no sé, la terminología legal no soy especialista, sí, pero el proyecto feneció, entonces muere al cambiar el gobierno, al cambiar también los congresistas, el proyecto caduca. Podemos decir la palabra caduco. Entonces hoy no hay ninguna iniciativa legal en ninguna de las cámaras en Estados Unidos, porque la que tuvo media sanción de la Cámara de Senadores, caducó a fin de año. Otra consulta, José Carlos, porque hablar del sector ganadero representa un mundo y varios pilares que abordar. ¿Cómo está yendo la campaña antiaftosa en Paraguay? ¿Están teniendo los resultados que esperaban? ¿Los productores se están sumando a esto? ¿Cómo lo están viendo desde Senaxa? Bueno, yo creo que en lo que es la vacunación antiaftosa hay una conciencia demasiado importante de parte del productor, ¿verdad? Este año específicamente está un poco retrasado tenemos zonas que llovieron 500 milímetros en 15 días, ¿verdad? Es cierto. Entonces decidimos prorrogar al 25 de abril la vacunación, porque también íbamos a hacer hasta el 17, pero también la semana de Semana Santa. Entonces decidimos prorrogar, no es lo deseable hacer 2 meses de vacunación, eso también quiero estar claro. Pero la idea era siempre terminar en 45 días. Pero este año fue totalmente anormal, especialmente el Chaco paraguayo. Tenemos zonas Alto Paraguay que todavía no se puede entrar. Pero los otros sí ya tienen un avance importante, ¿verdad? Esperamos nosotros una disminución del hato ganadero. Ya en nuestras, al inicio del 17 de febrero, estimamos 13.100.000 cabezas, y bueno, creemos que eso se va a dar. Pero repito, me gustaría hablar esto con cifras oficiales una vez culminado el periodo de vacunación, ¿verdad? José Carlos, hablaba del hato ganadero y esto termina también siendo foco, vamos a decirle, de cierta preocupación. ¿Hay alguna estrategia que se está analizando para tratar de que esto no vaya reduciéndose, considerando también el impacto que puede tener a nivel general, digo? Y nosotros vamos a terminar 5 años con una disminución casi del 1.200.000 cabezas, ¿verdad? Que son realidades, ¿verdad? Nuestras realidades también hablan que hubo 5 años de sequía. Cierto. Esos 5 años de sequía empujó a tener números de exportación fabulosos, ¿verdad? Este primer trimestre aumentamos casi 50% de nuestra exportación. Esos números no creo que se pueda volver a repetir en muchos años, porque hubo demasiados factores que condicionaban a la presión de faena, ¿verdad? Y esto no es agricultura, no es que uno te llueve más y vos en 3 meses podés duplicar tu producción país de 2.500 kilos la hectárea, llegar a 5.000 porque te llovió más. No es tan rápido esto como el ciclo ganadero, ¿verdad? Acá lo que uno indica es que nosotros hemos mejorado y hemos acortado el periodo de engorde de los animales, ¿verdad? De vida de los animales, y hemos disminuido casi 1 año, y nuestra tasa de preñez o de reposición de esos animales que se faena no es tan rápido como el engorde. Entonces lo que estamos viendo es una disminución del hato ganadero, ¿verdad? Pero siempre tenemos que mirar si el stock de vacas y el stock de terneros. Eso es un indicativo de que si te puede aumentar el hato de ganadero o te puede disminuir, ¿verdad? Los stocks
de transferencia, tanto vaquilla, novillo y toro, son stocks movibles, ¿verdad? Le va a tener inventario que no está produciendo en tu campo 1 o 2 años. Lo ideal es darle la rotación por lo más rápido posible, no haciendo terneros y con las vacas, ¿verdad? Que eso sí vamos a mirar bien al finalizar un poco este periodo. Paraguay, en ese sentido, hemos perdido 500.000 vacas en los últimos 5 años, ¿verdad? El año pasado, el año 2019, vacunamos 5.500.000 vacas, que es lo que te produce los terneros, ¿verdad? Y el año pasado llegamos a 5 millones, ¿verdad? Entonces tenemos que empujar todo. Ahí hay políticas tanto sanitarias, reproductivas, que nosotros podemos empujar. Está también la lista financiera, Sí. que creo que hay todo. El problema es que en los últimos 5 años no llegó el clima, y en muchas zonas cuando no llueve uno puede abastecerse de planificación forrajera durante los veranos para poder usar en los inviernos, pero muchas veces que el mal tiempo no te dejó ni planificar durante el verano, ¿verdad? Entonces, al no tener comida y cuando hay problema de agua, uno tiene que reaccionar rápido y vender o sacar los animales, porque en una semana se puede morir todo, ¿verdad? Totalmente. Es muy complicado, ¿verdad? Realmente el clima, ahora escuchaba el ministro esta mañana en una radio, colega de usted, y hablaba sobre, nos fuimos de un polo a otro polo, ¿verdad? Pero la situación del agua ahora, en lugares donde están inundados, es todavía manejable. Es un lindo problema, como me dijeron algunos productores, ¿verdad? Por lo menos está lloviendo después de 5, hay zonas que después de 10 años está lloviendo de esta manera. Notable. Ojalá que eso nos pueda ayudar para que sea también un punto de inflexión y que podamos tener también un aumento importante en el dato ganadero, que no se va a dar todavía el año que viene. Son tendencias. La tendencia positiva es la que tenemos que encontrar. Claro. José Carlos, aún así en escenarios complicados y adversos que enfrenta, el productor ha sacado su capacidad resiliente y también ha apostado muy fuertemente a la tecnología. Eso lo están viendo también desde Senaxa y bueno, imagino que también hay una coordinación sector público-privado. Yo creo que el sector público-privado es donde nosotros donde estamos muy finos el trabajo con el sector público-privado en Senaxa. Sí. Tanto con el sector productivo, que tenemos miles demasiado transversal nuestro trabajo, y también con el sector industrial, ¿verdad? Han demostrado resiliencia. Yo creo que el sector productivo en los últimos 5 años fue bastante complicado. Demostraron resiliencia, y yo creo que vienen 5 muy buenos años para el que pudo aguantar, ¿verdad? Yo creo que este año va a ser un muy buen año para el sector productivo, y los años siguientes también, ¿verdad? Hemos hecho un buen trabajo y yo creo que también van a haber nuevas oportunidades de mercado. Estoy muy esperanzado en eso, ¿verdad? Esperemos que sí. ¿Ah? Sí. ¿Y el sistema CIAP como parte del proceso de innovación en el sector ganadero? Sí, ese yo creo que es la iniciativa disruptiva más grande de los últimos 20 años del sector ganadero. La primera definitivamente fue en el 2003, cuando la Asociación Rural del Paraguay, a través de su comisión de salud, decidieron ser parte del juego para que ellos también se ocupen de la vacunación de fiebre aftosa. Y después ven la historia del 2003 hasta hoy, cómo eso ha evolucionado, con nuestra mejora, con nuestros problemas y con nuestras quejas. Es cierto. Pero se nota que hay mejora, ¿verdad? Y esto es de público conocimiento, como va al extranjero, valoran eso y quedan sorprendidos. Los niveles de datos que se maneja hoy en Senaxa gracias a ese trabajo público-privado valoró inclusive Corea del Sur, para que ustedes se imaginen, ¿verdad? Y el CIAP ahora viene a trabajar, a formalizar. Estamos a 64 días de haber implementado esto. Tuvimos una 85% de penetración en los pequeños productores, un número que todavía nosotros no podemos creer de lo bien que tomó el pequeño productor esto. En los grandes, como son las reglas de negocios diferentes, Sí. en el sentido de que ellos tienen tiempo hasta el 30 de junio o hasta el primer movimiento, no vemos todavía una penetración muy alta, te soy sincero, ¿verdad? Sí. Que genera preocupación, pero a la misma vez la propia regulación te habla hasta el 30 de junio. Entonces vamos a tener una opinión más formada al final del 1 de julio, ¿verdad?
Pero hoy lo que te quiero nomás comentar es que ya tenemos 2 millones de caravanas distribuidas a lo largo y ancho del Paraguay y 1.200.000 caravanas registradas, porque una cosa es cuánto el productor retiró y cuánto identificó y hizo el registro, ¿verdad? Que son pasos que el productor tiene que hacer. Entonces, estamos también nosotros creando nuestra propia experiencia. No se puede si estamos mejor o peor porque es nuestro primer año, ¿verdad? Lo que sí estamos anotando todas las cosas que podemos mejorar para el año que viene, porque eso sí es obligatorio, ¿verdad? No teníamos mucha experiencia. El Paraguay es el segundo país a nivel oficial que lleva esto en Sudamérica después de Uruguay. Y creemos que esto va a dar un antes y después, especialmente para el pequeño productor, y una forma nueva. Ojalá que esta nueva forma también ayude a mejorar los índices de producción que te estaba mencionando recientemente, ¿verdad? ¿Cómo es este proceso, José Carlos, en el sentido de hay como una llegada directa por parte de Cenaxa en la distribución de estos dispositivos? ¿Dónde se concentra esa información? ¿Se va a centralizar o cómo va a ser el manejo? Nosotros finalmente desarrollamos el sistema del año pasado. Todo el año pasado no ocupamos en desarrollar todos los sistemas. Se hizo la licitación internacional, otro donde Paraguay pudo adquirir las caravanas a un precio muy barato comparando también con otros países, un ahorro muy importante. Esto quiero dejar bien en claro que esto es gratis. La caravana la primera caravana, así como cuando uno va a retirar su cédula, es gratis, 100% gratis, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando, distribuimos a todas las comisiones de salud animal hasta el 30 de junio la caravana, y estamos el stock del movimiento es por día. El sistema de trazabilidad de la propia caravana como tal, como es un bien público, está muy bien afinado. Yo sé cuántas caravanas hacían de cada unidad, son a qué establecimiento, todos en qué establecimiento. Si yo retiré 1.000 caravanas y apliqué 500, yo tengo ese número al instante. Entonces se tiene un sistema de información muy grande. Los sistemas están acá en Cenaxa. Se preparó un data center también para eso. Y también aprendimos ya unas cosas que tenemos que mejorar para el año que viene. Imagino. Pero sí, una de las cosas que nos quedamos un poco chicos en servidores, por ejemplo, ¿verdad? Porque el manejo realmente es muy grande el universo. Pero ya son oportunidades de mejora que lo vamos a implementar. Ya estamos iniciando la licitación de aumento de nuestros servidores. Y bueno, y trabajando con la Fundasa también, y bueno, creemos que esto va a ayudar. Repito, es el inicio de una política pública que tampoco va a dar resultado el año que viene. Esto es mirar un poco el mediano a largo plazo. Totalmente. Pero es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es lo que hay que hacer, porque los países que miraron siempre ese largo plazo es que se desarrollaron, ¿verdad? José Carlos, pero hay como un plazo de implementación total justamente de este sistema SIAP. Yo diría, o sea, lo que nosotros presentamos a todos los países es 10 años, ¿verdad? De llegar al 99%, ¿verdad? Pero si nosotros decidimos en el año 5, mira que venimos muy bien y vamos a meterle un acelerador, es una decisión que tenemos que hacer con el sector privado, ¿verdad? Pero tampoco no podíamos hacer esto y ponernos la soga al cuello hacer en 3 años, porque también nos jugamos en nuestro prestigio, ¿verdad? Totalmente. El año pasado yo le presenté, creo que a 14 países ese sistema, ¿verdad? Entonces, todos valoraron el que nace la política pública todos los años, y desde el punto de vista del riesgo, lo que tenemos que cuidar son los terneros. Esa vaca adulta sí es importante, pero desde el punto de vista de riesgo, una enfermedad normalmente hay mayor prevalencia en menos de 24 meses, ¿verdad? Entonces, ir a desarrollar también la musculatura de la política pública de a poco, ¿no? De a poco, e ir avanzando. Y si tenemos un error, vamos a tener un error en una zafra de ternero, no en el 100% de la toda. Me hablan también hasta cuándo va a ser gratis. Hoy Cenaxa tiene para poder comprar el 100% de la caravana. ¿O vale la pena comprar el 100% de la caravana y tener esto quedado 10 años? Eso tiene un costo,
Entonces también hay un tema de ¿cómo se llama?, de las innovaciones tecnológicas que trae la caravana, que siempre están mejorando, ¿verdad? Entonces no queremos quedarnos también caducados en ese sentido, ¿verdad? Entonces estamos comprando cada 2 años, que creemos que 6 millones es un manejo también que se puede manejar bien, y en la empresa proveedora también le da cierta seguridad para que pueda poner dentro de su planificación de producción, así bajar los costos, ¿verdad? El sistema de la Argentina que nos copiaron a nosotros, hay que decir, dando la cosa buena que nos copian, ¿verdad? Su principal problema era que ellos querían implementar al 2027, identificar el 100%, no iba a salir, ¿verdad? Entonces ir un poco de a poco, ¿verdad? Entonces también ir maximizando el costo de la caravana y el uso, porque si yo voy a poner una caravana a un animal que voy a vender dentro de 15 días o dentro de 3 meses, también no vale la pena, ¿verdad? Porque estamos gastando plata en algo que ya no le va a dar la trazabilidad a ese animal si le aplica después un animal de 2 años. Ya no va a ser más trazado eso. Totalmente. Entonces estamos ahí jugando, hay mucho por aprender. Es una nueva política que nos está quitando también a nosotros muchas horas, hombre, ¿verdad? Sí. Muchas horas, hombre, en ese sentido. Entonces estamos también priorizando y dejando otras actividades que normalmente se estaban haciendo, ¿verdad? Y mirando un poco el futuro, lo que yo te quiero más comentar es que tenemos una hoja de ruta, ¿verdad? No consensuada 100% todavía con el sector privado, porque hay unas cosas que no estamos poniendo de acuerdo, pero creemos que estas discusiones son sanas y enriquecedoras, ¿verdad? Totalmente, José Carlos. ¿Ada? Sí, ¿cómo quedó la creación del Instituto de la Carne, José Carlos? Es una iniciativa que yo vengo escuchando del 2018 y estamos trabajando con eso, pero no estuvimos muy de acuerdo en el último borrador de ley, donde hablaban que la CIEFA iba a recaudar los fondos. Sí. Bueno, no estuve muy de acuerdo. La CIEFA puede ayudar, por supuesto, puede dar el capital semilla para originar durante 3-4 años, pero después, para que sea una institución autónoma, también no tiene que depender 100% de la CIEFA. Entonces tenemos ahí nuestro ¿cómo se llama? El punto que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y me gustaría usar la experiencia de Uruguay. En ese sentido vale la pena escucharle un poco a los diferentes actores y ver cómo hizo Uruguay, ¿verdad? Uruguay es una institución pública y privada al mismo tiempo, ¿verdad? Es lo que vendría a ser una fundación en Paraguay, ¿verdad? Entonces tiene un manejo, porque el manejo administrativo y burocrático, el Estado de por sí cada vez más burocrático, ¿verdad? Sí. Y llevar esto a una ley, a una institución pública, va a quitar un poco su dinamismo, creo yo, ¿verdad? Y la necesidad, hoy acá necesitamos cosas para ayer, ¿verdad? Y esto no tiene Senaxa. Y sumarle a otra institución que no va a tener, ¿verdad? Por eso trabajamos también con la Fundasa, ¿verdad? Porque las decisiones con la Fundasa que se toman, inclusive para algunos tipos de inversiones, requieren la aprobación del Consejo y ya nada, ahí ya nos vamos, ¿verdad? Claro. Entonces es un tema que deberían gastar un poco más de tiempo, creo yo, en el desarrollo de la ley o del convenio o del acuerdo con el sector privado, para depender menos del Estado y depender más del aporte, ¿verdad? Yo veía un Uruguay, me mostraba todo con el presidente de la Rural la semana pasada, y estábamos viendo $40 por cabeza faenada, el descuento de lo que el frigorífico le descuenta al productor, sí, para los diferentes aportes, no solamente para el INACPA, para el aporte de lactosa, para el aporte de todas esas cosas. Creemos que nosotros hicimos lo que se debía al momento de la caravana. Eso sí, creemos que para la sostenibilidad del programa, por lo menos para los primeros 10 años, tiene que comprar el Senacsa y distribuir gratis. Sí. La colocación puede tener un precio, porque operativamente eso tiene un costo, ¿verdad? Pero el dispositivo debe ser gratis, ¿verdad? Y hoy lo estamos consiguiendo, ¿verdad?
subsidiando parcialmente con la vacunación de antiaftosa, ¿verdad? Claro. El día que nosotros dejemos de vacunar, eso se va a tener que ver la forma de costear, repito, la colocación, no lo otro. José Carlos, para ir despidiendo y agradecerte muchísimo este tiempo con nosotros, a modo de contarle a la gente y que obviamente dimensionemos el papel que tiene Paraguay como proveedor de alimentos básicamente a nivel mundial. ¿Hoy el país exporta todo tipo de carne o hay todavía algún corte que no está, vamos a decir, en esta lista y que se está explorando? No, esas son cosas puntuales y negociaciones que tenemos con los países, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, por decirte uno, la lengua Taiwán, Sí. es nuestro objetivo número uno. La lengua en Taiwán tiene un potencial de mercado de el 40% de la exportación cárnica. Anotá bien eso, Sí. es grande el potencial. Nosotros en lengua podemos enviar 100 millones de dólares. Muchísimo, sí. Es muchísimo, es muchísimo. Sí. ¿Verdad? Carne con hueso también va a aumentar 12% más o menos nuestra productividad si habilitamos la carne con hueso. Pero ahí es un tema de aftosa que como técnico tengo que respetarlo, ¿verdad? Cierto. Y es una decisión más soberana del país. Yo no puedo presionar a Taiwán o algo, ¿verdad? Porque eso está muy claro, ¿verdad? Pero la lengua sí puedo presionar. Claro. José Y después estamos sí. con otra proteína, la proteína de cerdo. Mi objetivo, o sea, el objetivo institucional del SENASA y también con los otros sectores es llegar al 2028, llegar a 100 millones de dólares, ¿verdad?, de exportación. Ahí tenemos que ver, están aumentando la capacidad de producción de cerdos, todavía era muy poca y creo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero si se abre Filipinas el año pasado importó 1 millón de toneladas de carne de cerdo, ¿verdad? Ah, interesante. O sea, hay un mercado muy grande. Singapur también ya está habilitado. Singapur no me importa el doble que Taiwán y a buen precio, ¿verdad? ¿Y la carne avícola, José Carlos? La carne avícola está mejorando a medida que mejore la carne bovina, va a traccionar a las otras carnes, ¿verdad? Claro. Hay que hacer el desarrollo, hay que ganar también escala, ¿verdad? Hay que ganar escala, pero también el año pasado tuvieron el mayor número de auditorías también de diferentes países, ¿verdad? Y estamos trabajando también con ellos, ¿verdad? Pero también hay un desarrollo interno muy grande que hay que hacer todavía, ¿verdad? José Carlos, y con respecto a esto de país libre de aftosa, ¿se puede tener experiencias de otros países que de alguna manera les llevó determinado tiempo? ¿Y cómo ves para Paraguay, considerando que evidentemente se están haciendo muy bien las tareas y en este proceso también de campaña y demás que se están haciendo? Y es una pregunta otra muy complicada. Sí. No, pero ya que me haces, voy a dar un poco mi postura, ¿verdad? Adelante. SENASA se está preparando desde el día 1 para la eventual certificación del libre de aftosa sin vacunación, ¿verdad? Hemos hecho un plan estratégico hace 5 años con financiamiento, porque muchas veces podemos tener excelentes PowerPoints, ¿verdad? Es cierto. Con financiamiento, y este 2025 está terminando. Está terminando un poco los objetivos que queríamos cumplir. El CIAP era uno, el LIMS, el CISA, mucho desarrollo, ¿verdad? Una cosa no pudimos cumplir todavía, que es el banco de vacunas regional, que necesitamos tener banco de vacunas para que el día que nos dejemos de vacunar haya alguien que tenga los antígenos para el caso de algún foco emergencial podamos producir. Paraguay firmó su adherencia al banco de vacunas de panaftosa regional en el 2022. Hasta ahora no han firmado todavía 3 países para que se pueda constituir eso, ¿verdad? Que es un tema que nos frena un poquitito, ¿verdad? Pero la situación es otra hoy. Este año Brasil y Bolivia ya han dejado de vacunar, ya recibieron la certificación de libre de aftosa sin vacunación de la OMS. Ellos recibieron ya oficial en marzo de este año y van a recibir el certificado en mayo. Así normalmente hace la OMS. A mí también en marzo me avisó que certificamos toda la enfermedad y en mayo voy a recibir el cartoncito. Sí. Entonces,
en ese sentido va a cambiar un poco. Ahora, hoy, el año pasado, 65% del stock de Américas era libre de aftosa con vacunación. Hoy 65% del stock de aftosa es libre sin vacunación. Parece mentira, pero los números se cambiaron 100%, ¿verdad? Hoy estamos solos con Uruguay y con una parte de Argentina, que estamos cerrados en seguir en todavía vacunando. Nosotros tenemos una posición un poco más abierta, discutimos esto con el sector privado. No quiero que esto tampoco nos encuentre y nos peleemos por eso, porque son discusiones técnicas y tenemos que mirar las realidades, ¿verdad? Pero por en cuanto Paraguay tiene un trabajo muy sólido. Ahora con el CIAP tenemos que seguir fortaleciendo la Fundasa, la asociación público-privado, porque eso no puede desaparecer, eso no puede ser solamente por aftosa. Claro. Hemos dado lo de brucelosis, hemos dado lo de ¿cómo se llama? Lo del CIAP, y estamos trabajando también ahora en ver algunas cosas que operativamente no podemos más hacer nosotros, y queremos delegar las funciones a la productora. José Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, datos demasiado interesantes para lo que es justamente lo que mencionabas, generar debate y bueno, el involucramiento también de todos los sectores, porque finalmente esta parte de lo que se conoce como el sector ganadero forma también parte del engranaje económico de Paraguay, y si le va bien, obviamente eso se traduce también a toda la economía. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchas gracias, muy amable, un saludo a la audiencia. Gracias. Estuvimos con José Carlos Martín, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de SENACSA. Muy interesante la entrevista con José Carlos, sin duda, y bueno, al menos nos dilucidó de cierta manera el impacto que esperan que tenga justamente los aranceles de Trump en el sector ganadero a nivel nacional. De acuerdo con los antecedentes, decía también José Carlos, no esperan que esto de alguna manera tenga su incidencia de manera importante, porque ya se viene manejando de hecho ciertos aranceles, y la necesidad de los Estados Unidos de proveerse también de carne es vital, así que vamos a ver también cómo se desenvuelve esto. Y otros datos muy interesantes que compartía también José Carlos Martín, que lo vamos, y la gente puede volver a escuchar en los siguientes días a través del podcast también en Spotify, buscando obviamente Economía al Oído. Pero nosotras tenemos que hacer una pausa, y a la vuelta vamos a compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, José. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. En el blog anterior lo teníamos a José Carlos Martín, presidente de SENACSA, hablándonos sobre todo el mundo ganadero. Nos faltó tiempo, pero lo teníamos que liberar. Igualmente abordamos temas claves como la posible incidencia e implicancia de los nuevos aranceles aplicados por Donald Trump y que afecta a Paraguay en un 10%, que se suma ya a lo que teníamos, y decía José Carlos que ronda el 36%. Y también, a modo de reiterar, hablaba de que la incidencia no sería tal como se esperara, al menos en una posición como la que él está tomando, considerando que Estados Unidos necesita proveerse justamente de esta proteína, y Paraguay seguiría de alguna manera en esa cadena de provisión a los Estados Unidos. También destacó evidentemente al mercado norteamericano como uno muy importante y que va tomando mucho protagonismo dentro de la escala de destino que tiene justamente la carne paraguaya a nivel mundial. Nosotras tenemos que hacer un pimponeo de las principales noticias económicas del día. Así mismo. Avancemos. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Y como no deja de ser noticia, la política arancelaria anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nivel internacional sigue generando muchísima incertidumbre en los mercados internacionales, y de esto da cuenta América Economía, que informa que el presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer un arancel adicional del 50% a los productos chinos si Pekín no retira antes del 8 de abril de 2025 los aranceles del 34% que impuso recientemente a las importaciones estadounidenses. Esta medida se suma a los aranceles previos, elevando el total al 104%, y podría duplicar los precios en Estados Unidos de productos claves como ropa, teléfonos móviles y maquinaria china. Trump también anunció la suspensión de todas las conversaciones con China y expresó su intención de iniciar negociaciones comerciales con otros países.
respuesta, China ha condenado la naturaleza chantajista de las amenazas de Estados Unidos y ha declarado que está dispuesta a llegar hasta el final en la guerra arancelaria para proteger su soberanía e intereses económicos. Pekín también ha impuesto aranceles del 34% a productos estadounidenses y ha tomado medidas adicionales como sancionar a empresas norteamericanas y restringir exportaciones de tierras raras. Expertos advierten que esta escalada en las tensiones comerciales podría generar una recesión en Estados Unidos y afectar negativamente a la economía global, da cuenta América Economía. ¿Más información? Sí, Bloomberg en línea informa que los mercados de futuros de granos han experimentado una notable volatilidad debido a las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Los futuros de trigo más activos aumentaron hasta un 3,3%, su mayor alza en casi 2 meses, antes de ceder gran parte de esas ganancias. La soja también mostró incrementos de hasta un 1,7%, mientras que el maíz fluctuó tras subir un 1,6%. Esta inestabilidad se debe a la preocupación de los inversores por la posible disminución de la demanda, derivada de los aranceles impuestos por ambas naciones. En este contexto, el presidente, como ya habías mencionado, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel adicional del 50% a China, si Pekín no retira el arancel del 34% sobre productos estadounidenses, medida que podría afectar significativamente las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, especialmente la soja. Como parte del conflicto comercial, China había anunciado previamente un arancel del 10% sobre la soja y otros productos agrícolas estadounidenses en respuesta a las medidas proteccionistas iniciales de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han intentado calmar a los inversores, asegurando que estas políticas arancelarias no descarrilarán la economía, aunque expertos advierten sobre posibles contracciones en el crecimiento y aumento en la inflación. Y de lo que está pasando a nivel internacional y sobre los estragos que está causando el presidente de los Estados Unidos, nos trasladamos ahora a información de la región. Esto también da cuenta Bloomberg en línea, que el relevamiento de expectativas del mercado REM del Banco Central de la República Argentina ajustó al alza su proyección de inflación para marzo de 2025, estimándola en un 2,6%, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto a la previsión anterior. Asimismo, el IPC núcleo se prevé que se ubique en 2,6%, 0,5 puntos más que en el estudio previo. Para abril se anticipa un tipo de cambio nominal promedio de $1.080 por peso, indicando una depreciación mensual del 1%. De cara a diciembre de 2025, los participantes del REN proyectan un tipo de cambio de $1.253 por peso, con una variación interanual del 22,8%, 7,6 puntos por encima de la estimación anterior. Además, se estima un superávit fiscal primario de 12 billones de pesos para el sector público nacional no financiero y una tasa de desocupación del 7,0% para el primer trimestre del año, es decir, 0,3 puntos menos que en el sondeo previo. Y en cuanto al comercio exterior, Bloomberg en línea da cuenta que se prevén exportaciones por $83.269 millones e importaciones por $72.934 millones en 2025 para la Argentina. Y de la región ya y aterrizamos ya a nivel nacional, Ada. Sí, asimismo, ABC informa que la Unión de Gremios de la Producción estima que las pérdidas en la cosecha de soja para la campaña 2024-2025 podrían alcanzar los $600 millones, debido a una disminución del 12 al 15% en la producción, atribuida a condiciones climáticas adversas como la falta de lluvias y altas temperaturas. Esta merma afecta especialmente al norte del país, donde los productos enfrentan su cuarto año consecutivo de pérdidas. En contraste, en el centro, sur y este de Paraguay, los rendimientos se acercaron al punto de equilibrio, permitiendo cierta ganancia para los agricultores. La UGP subraya que las pérdidas económicas se deben tanto a la reducción en la producción como a la caída de los precios de los comodíteres agrícolas. Actualmente, la safriña de soja está en desarrollo y su resultado será crucial para determinar el impacto final en la campaña. Se espera que las recientes lluvias contribuyan positivamente al crecimiento de estos cultivos, aunque persiste la incertidumbre sobre los rendimientos futuros.
Y la consultora Fitch afiliada a Fitch Rating proyecta que el sistema bancario paraguayo continuará respaldando el crecimiento económico del país, estimado en un 3,8% para este 2025, ligeramente inferior al 4,2% registrado en 2024. Este dinamismo se refleja en una aceleración de la tasa de crecimiento de los créditos bancarios con mejoras en la calidad y una mayor cobertura de la morosidad. Los sectores de agricultura, industrias manufactureras y consumo lideran las colocaciones en moneda local, mientras que en moneda extranjera destacan consumo y agricultura, dice ABC. Y de acuerdo a Fitch, que también destaca un proceso de concentración en el sistema financiero debido a fusiones y adquisiciones recientes. Ejemplos incluyen la fusión por absorción entre Bueno Bank y Visión Banco en junio de 2024 y la fusión en proceso entre Banco Atlas y Banco Familiar. También se anunció que Banco Continental inició negociaciones para adquirir Banco Río y se espera que esta tendencia continúe con más compañías financieras solicitando licencias bancarias y posibles nuevas fusiones en un mercado altamente competitivo, dice ABC. Y recordarles que la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un artículo económico sobre determinados temas económicos, evidentemente, y en la edición de hoy se destaca que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Administración Nacional de Electricidad concentran más del 85% del financiamiento externo. De acuerdo con el artículo de la consultora, el MOPC y la ANDE gestionan conjuntamente más del 87% del financiamiento externo vigente en Paraguay, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. De un total de 6.000 millones de dólares aprobados por organismos multilaterales y bilaterales, el MOPC administra más de 3.600 millones de dólares, mientras que la ANDE maneja aproximadamente 1.500 millones de dólares. Este predominio subraya la importancia que tienen ambas instituciones en proyectos de infraestructura vial y energética. Sin embargo, aún quedan pendientes de desembolsos montos muy importantes, así que esto también de alguna manera saca de relieve y de importancia que la gestión de los recursos y evidentemente el uso de estos fondos deben ser de alguna manera revisados, considerando también la importancia que tiene este paquete crediticio para Paraguay. Ada, llegamos al punto final de Economía 1000, nos despedimos. Nos despedimos. Mañana tenemos mucho más de Economía 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.